El Centro de Desarrollo de la Universidad Católica San Pablo les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias virtuales La Educación en Tiempos de Pandemia, CREE UGEL Espinar 2020, las cuales se llevarán a cabo los días 20 y 21 de julio. Agradecemos a la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar, CREE, quien hace posible este gran evento, alineado a sus objetivos institucionales de contribuir con la educación de Espinar, buscando una formación integral de los estudiantes. Asimismo, agradecer a Compañía Minera Antapacay, quien impulsa la educación financiando el programa CREE a través de su aporte del convenio marco. Antapacay tiene un compromiso con la educación y les hace llegar su reconocimiento por la importante labor que desempeñan ustedes los docentes de la provincia de Espinar. Se agradece y felicita a la UGEL Espinar por su valiosa gestión en favor de la educación. Este trabajo viene dando frutos con grandes resultados en favor de los estudiantes. Estos eventos son una muestra que cuando diferentes actores se unen por la educación, se logran grandes resultados, a pesar de vivir tiempos difíciles. A continuación, escucharemos el saludo de la Directora Regional de Educación del Cusco, la licenciada Ruth Báez Quispe. Adelante, señora Ruth. Bien, ante todo, permítanme hacerles llegar el saludo a nombre de la Dirección Regional de Educación del Cusco, a nombre de nuestro gobernador regional, el economista Jean-Paul Benavente García, a todos y cada uno de los presentes, a los directores de los diferentes UGELs que están participando de esta conferencia virtual, a los docentes especialistas de las UGELs, de manera muy especial también a los especialistas de la UGEL de Espinar, darles el saludo y la bienvenida a esta conferencia virtual, La Educación en Tiempos de Pandemia, organizado por el CREE y la UGEL de Espinar, que hoy hacen extensivo a todos los maestros, directores a nivel de la región. Hacerles llegar también el saludo de manera muy especial a nuestro gran amigo Luis Guerrero. Tengo la dicha y la satisfacción de haberlo conocido de manera personal. Conozco de su profesionalismo, de su entrañable cariño como maestro de inicial por la educación en nuestro país. Va a ser muy, muy reconfortante, muy beneficioso para los maestros que participan de esta conferencia, tenerlo a un maestro de aula que hoy goza de tanto prestigio y tiene mucha experiencia, un profesional a carta cabal. También un saludo a León Trattenberg por apoyar y estar presente en nuestra región, no solo esta vez, sino de manera reiterada. Nuestro cariño y reconocimiento a ambos expositores que nos van a acompañar en estos 2 días en esta conferencia virtual. Nuestro compromiso está siempre puesto en este trabajo. Esperemos que estos 2 días sean de mucho provecho, tanto para los directores, maestros, porque todo el esfuerzo que hacemos se verá plasmado y se verá, tendrá una repercusión en el logro de aprendizajes de calidad de nuestros estudiantes. Todo esfuerzo, todo sacrificio, toda capacitación que hagamos, aún sacrificando nuestro tiempo libre, robándole un poco de tiempo a nuestras familias, queridos maestros, es poco cuando esto va en beneficio de nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestro sector. Por ellos, sigamos adelante, aún en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Jamás hubiésemos imaginado un momento tan difícil en educación, especialmente con todas las carencias que tenemos, pero estas 2 personas nos darán algunas alternativas, algunas pautas para continuar en este trabajo con el mismo cariño de siempre.
Reitero mi saludo y mi bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nombre de la Dirección Regional de Educación y felicitar al profesor Yuri Rivas, director de la UGEL de Espinar, por organizar esta conferencia virtual. Muchas gracias. Buenas tardes. Participa también el director de la UGEL Espinar, Magíster Yuri Rivas Gamboa. Adelante, por favor. Bien, ante todo, buenas tardes. Saludar en principio a nuestra directora regional de educación, la profesora Ruth Baez. De igual forma, mi saludo especial también al director de la CRE, nuestro amigo Mauricio Guillén. De igual forma, también un saludo especial a los directores de UGEL que el día de hoy también nos están acompañando, directores de UGEL de la región del Cusco. De igual forma, hago extensivo el saludo también a los señores especialistas de la UGEL. Y un saludo muy especial a todos nuestros directores, directoras de nuestras instituciones educativas del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario de nuestra provincia de Espinar. También el saludo y el reconocimiento al doctor Luis Guerrero, de igual forma al doctor León Trattenberg, quien después, ya desde muchos años atrás, nos vienen acompañando pues en este proceso de mejorar progresivamente la calidad educativa de la provincia de Espinar. Son amigos ya conocidos, conocen la servicio, reitero, en este momento tan difícil, un servicio educativo a nuestros estudiantes como un derecho fundamental de ellos, ¿no? Y bueno, que esos 2 días de trabajo, de compartir experiencias pedagógicas, nos permitan más que todo seguir avanzando en lo que queremos, avanzar en logros de aprendizaje. La provincia de Espinar en estos últimos años ha tenido avances significativos, avances muy importantes en lo que es la educación y producto gracias al trabajo de todo el equipo de directores, docentes, autoridades locales, autoridades regionales, como es el gobernador regional, la Dirección Regional de Educación, el aporte de los aliados fundamentales, como es la CRE, hacen pues que la provincia de Espinar vaya avanzando con pasos muy significativos en el logro de aprendizajes, que es lo que buscamos, ¿no? Aprendizajes que realmente sirvan a nuestros estudiantes en la vida cotidiana para resolver problemas. Y más que todo, creo que las 2 ponencias que vamos a tener la oportunidad en estos 2 días nos van a permitir pues responder de manera responsable, de manera técnica ante esta difícil situación que atravesamos, como decía en un momento, y van a permitir pues que a nuestros maestros también hagan un servicio y directores hagan un servicio pues pertinente ante nuestros estudiantes y ante toda la comunidad educativa. Solamente reiterar el saludo a todos los participantes, deseando pues a todos nuestros maestros y a todos los que estamos involucrados en este tema, desear que estos 2 días pues sean días de mucho producto y permitan que nuestra educación de la provincia de Espinar siga avanzando y siga respondiendo con mucha responsabilidad a toda esta dificultad. Éxitos y muy buenas tardes. A continuación, el saludo de la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar, a cargo de su director, el señor Mauricio Guillén. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos los docentes participantes a este gran evento. Un saludo, quiero darles un saludo cordial a la directora regional de educación, la licenciada Ruth Baez Quispe, al director de UGEL Espinar, el magíster Yuri Rivas Gamboa, a los representantes de Compañía Miriam Zapacay. Quiero también saludar al doctor Henry Tapia Portugal, director del Centro de Desarrollo de la Educación de la Universidad Católica San Pablo. Tengo el grato honor de dirigirme a ustedes a nombre de la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar y poder expresarles mi deseo de que estas conferencias magistrales que se van a llevar a cabo tanto el día de hoy como el día de mañana puedan servir para poder justamente redireccionar nuestra labor docente en medio de esta actual coyuntura, ¿no?, que está afectando al país. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la compañía Miriam Zapacay
por impulsar el proyecto educativo CREA a través del convenio marco, permitiendo que el mismo siga beneficiando a la provincia de Espinar y demostrando así su gran compromiso con la educación de Espinar. Asimismo, también agradezco a la UGEL Espinar por esa gran predisposición de trabajar de la mano, ¿no? Con nuestra institución, con la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar, para poder impulsar iniciativas en favor de la educación, iniciativas como estas y otras que estamos trabajando a lo largo de este año. Quiero también agradecer al Centro de Desarrollo de la Educación de la Universidad Católica San Pablo y a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Luis Guerrero Ortiz, quien nos va a brindar un tema tan trascendente, ¿no? para estas épocas, para esos tiempos. Muchas gracias. En esta primera fecha tenemos la conferencia denominada Cómo educar en tiempos de distanciamiento social, a cargo del magíster Luis Guerrero Ortiz, docente de profesión en la especialidad de Educación Inicial, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, posgrado en Terapia Familiar Sistémica en el Instituto Familiar Sistémico IFACIL, y estudios concluidos de maestría en Política Educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es actualmente director fundador de la revista digital Educación desde el año 2014. Es docente del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido profesor principal de la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE y en varios programas de posgrado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Marcelino Champañac y Universidad Católica Sedes Sapientia. Antes de iniciar la ponencia, pido su atención para darles la siguiente recomendación. Al culminar la exposición se contará con tiempo para realizar consultas. Para ello, habilitaremos la función de chat 15 minutos después de iniciada la conferencia. Esta función se encuentra en la parte inferior de su pantalla principal. Adelante, señor Luis Guerrero. ¿Cómo están, estimadas y estimados colegas? Vamos a tratar de responder en los próximos minutos a la pregunta ¿cómo educar en tiempos de distanciamiento social? Lo primero que quiero compartir con ustedes son algunas ideas que quieren configurar el escenario en el que estamos trabajando ahora, porque creo que antes de pensar en las características de la educación a distancia que se puede ofrecer, tenemos que reconocer cuáles son las condiciones que nos impone la realidad en una coyuntura como la que estamos viviendo. Entonces, en esta primera parte voy a centrarme en eso. En primer lugar, creo que tenemos que admitir que estamos viviendo tiempos de riesgo e incertidumbre que involucran a todas las personas sin excepción. No hay excepciones. Creo que toda la población, todas las familias, todos nuestros estudiantes de toda edad están afectados materialmente y emocionalmente por esta crisis sanitaria. Las rutinas de las familias no son las mismas. Está de más que yo les describa el panorama porque ustedes o lo viven o lo conocen. Hay familias donde los padres han perdido el empleo o donde algún familiar ha caído enfermo. Hay una diversidad de circunstancias que están afectando por igual a todas las personas, unos con mayor capacidad de respuesta que otros, pero que están afectando a todos, están afectando a todos. En segundo lugar, la educación a distancia que se está ofreciendo actualmente no es el tipo de educación a distancia que podría ofrecerse en tiempos, vamos a llamarles normales,
donde se ofrece de una manera complementaria la educación presencial y por lo tanto ocupa solo una pequeña parcela de la semana. La educación a distancia que hoy se ofrece invade todos los días de la semana. No hay complementariedad porque las escuelas están cerradas. Por lo tanto, lo que le estamos demandando a la familia no es que se haga un lugar algún día de la semana, sino que se haga un lugar todos los días de la semana. Y hay que tener en cuenta que se lo estamos pidiendo a familias, además, como lo he dicho anteriormente, afectadas por el riesgo y la incertidumbre que nos impone el contexto. En tercer lugar, tenemos que reconocer que en las condiciones actuales hemos perdido el control sobre las condiciones del aprendizaje. Cuando teníamos a nuestros estudiantes en las aulas, estábamos en capacidad de poder observar las distintas reacciones de nuestros alumnos a la clase. Si alguien estaba afectado por alguna razón, teníamos la posibilidad de intervenir de inmediato para tratar de corregir la situación. Ahora eso no es posible. Nuestros alumnos no están delante de nuestros ojos, están lejos, están en sus casas. Y lo que pasa en sus casas es algo que no vemos. Y si lo que ocurre en sus casas es algo que los favorece o los perjudica, es algo que no sabemos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque las casas no son un equivalente del aula. Las posibilidades de intervenir para modificar las situaciones al interior de cada hogar son bastante limitadas. El otro hecho le vamos a llamar una comunicación interferida. En el salón de clases nosotros podemos hablar con nuestros alumnos, los podemos escuchar, se pueden generar diálogos, debates, intercambios de ideas, de puntos de vista. Acá la comunicación está interferida. No vamos a hablar ya de la gran cantidad de familias que no tienen conectividad a Internet y por lo tanto no tienen posibilidades de interactuar en tiempo real con nosotros. Hablemos de los que sí están conectados. Aún en la porción de familias y estudiantes que tienen conexión a Internet, el problema que se presenta es que, en primer lugar, a veces hay familias que tienen una sola computadora en casa y está siendo ocupada por los padres porque los padres trabajan con la computadora. O puede ser el caso que la señal es débil y hay interrupciones. Puede ser el caso también de que no hay computadora, lo que es un celular, y entonces hay que aprovechar la señal del celular, pero ¿qué ocurre? La familia no tiene un celular por cada persona. Hay una persona de la familia que tiene celular y lo tiene ocupado. Entonces, la posibilidad de encontrarnos para comunicarnos de manera fluida, como podría ocurrir en la educación presencial, aquí no es posible. Esto es otro hecho importante que tenemos que tener en cuenta. Además, hay que reconocer también que hay una suerte de desfase en los lenguajes. Quizás esto es algo que lo hemos aprendido, digamos, por experiencia cotidiana, pero en circunstancias como estas podemos perderlo de vista. La televisión tiene un lenguaje muy particular. Quienes se comunican a través de la televisión manejan un cierto código que no es el que usamos cuando hablamos de manera personal con otras personas. Lo mismo pasa con la radio. La radio tiene un lenguaje muy propio, tiene ciertos parámetros, tiene ciertas reglas para que la comunicación por radio funcione bien. Incluso en el mundo virtual, también hay ciertos parámetros que hacen posible que la comunicación en tiempo real a través de medios virtuales pueda funcionar o no. ¿Y qué es lo que pasa? Que los maestros no estamos acostumbrados a manejarnos con estos lenguajes. Entonces, esto es un aprendizaje que vamos a tener que realizar, pero no son aprendizajes inmediatos. Entonces, hay muchos colegas que hacen su mejor esfuerzo por imitar a través de estos medios el tipo de relación y comunicación que se tenía en el aula, y eso no necesariamente funciona.
el que está detrás de la señal, viendo un aparato de televisión o escuchándonos por radio, si no le resulta atractivo lo que está escuchando, simplemente apaga la televisión o apaga la radio. Entonces, por eso es importante aprender el lenguaje de los medios, para que la comunicación con nuestros estudiantes pueda lograr ser una comunicación eficaz. En este momento esto es muy irregular. Otro hecho importante también a considerar es que nuestros estudiantes ahorita están aprendiendo solos. Sabemos, porque lo hemos estudiado cuando nos formamos como docentes, que el aprendizaje es una experiencia social que supone interacción entre personas distintas. La interacción enriquece la posibilidad del aprendizaje, lo potencia, lo amplifica. Y ahora nuestros alumnos no tienen posibilidad de interactuar, están solos en sus casas, haciendo lo mejor que pueden. Los que están conectados con Internet podrán comunicarse eventualmente con sus compañeros, pero eso tampoco es todo el tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la posibilidad del interaprendizaje se ha visto muy limitada en las actuales condiciones. Otro hecho indudable es que los agentes de la educación, que somos nosotros, los profesores, también estamos afectados. También tenemos familias. Estamos atravesando circunstancias difíciles. Tenemos hijos en casa, muchas veces en edad escolar, a los que tenemos que atender en nuestro rol de padres, y al mismo tiempo tenemos que ejercer nuestro rol como profesores, comunicándonos con nuestros estudiantes o con sus familias. Entonces, pueden haber alguna eventualidad, alguna contingencia en la familia próxima o en la familia lejana. Alguien se ha enfermado, se ha producido alguna situación difícil y esto nos afecta. Entonces, esto es absolutamente real y es algo que no podemos perder de vista. ¿Qué hacer en estas condiciones? Yo creo que hay dos conclusiones que podemos sacar. La primera, tenemos que regular nuestras expectativas. A veces uno siente la tentación de pensar que como ya hay una educación a distancia, las cosas pueden ser como si estuviéramos en la educación presencial y podemos plantear exigencias equivalentes a cuando estábamos en el aula y tener expectativas equivalentes a cuando estábamos en el aula. Y esto no es posible. Hay estudiantes que tienen, como acabamos de señalar, condiciones muy irregulares. Algunos pueden tener las mejores condiciones para poder involucrarse, participar, realizar las actividades, recibir el apoyo esperado de parte de su familia, tener tiempo y espacio adecuado para poder realizar sus tareas. Pero hay otras familias donde esas condiciones no existen, o los padres no están, o están ocupados, o no tienen paciencia o tiempo o disposición para sentarse con sus hijos. Hay familias donde los vínculos entre padres e hijos están afectados por problemas, por ejemplo, de violencia doméstica. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos suponer que en las actuales condiciones podríamos nosotros o tendríamos que demandarle a los estudiantes los mismos resultados de aprendizaje podríamos demandarles el año pasado o el anteaño pasado en condiciones distintas a las que estamos viviendo ahora. Las expectativas se tienen que regular, se tienen que moderar, se tienen que adecuar a las circunstancias de cada chico. Por eso es importante que el profesor tenga un conocimiento cercano de cuál es la realidad familiar que están viviendo nuestros estudiantes, para saber exactamente qué es lo que está pasando al otro lado, y cuando el alumno no cumpla con una actividad, se retrasa en una tarea o simplemente ni siquiera haya tomado nota de que esta tarea existe, nosotros entendamos cuáles son las circunstancias que lo explican y no cerremos los ojos a estas
difíciles realidades en las que están estudiando. La segunda conclusión es que a pesar de lo difícil y lo irregular de las circunstancias, los profesores tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros. Hay muchos testimonios bastante conmovedores que uno puede ver a través de las redes de profesores que van más allá de sus fuerzas para tratar de mantener la comunicación con sus alumnos, de no perder el contacto, de hacer seguimiento a sus actividades. Es que es lo que nos toca. No es deseable que una situación como esta se prolongue de manera indefinida. Son circunstancias absolutamente irregulares y excepcionales, y exige de nosotros un esfuerzo excepcional también. Entonces, a pesar de todas las características que yo he dicho, que configuran un escenario complejo, irregular y difícil, los maestros estamos profesionalmente obligados a dar lo mejor de nosotros. Vamos ahora a la segunda cuestión que yo quería conversar con ustedes, que tiene que ver con las emociones. Hay dos ideas que creo que son importantes subrayar. Miren, estamos en un contexto donde se ha hecho habitual el miedo, la ansiedad, la incertidumbre e incluso el fastidio o la rabia, la frustración, la impaciencia. Las circunstancias son conocidas. Tenemos dificultades para el abastecimiento, tenemos dificultades para la atención de salud, tenemos dificultades para el transporte. Entonces, estas emociones aparecen cotidianamente, con unas con más intensidad que otras, dependiendo de cada circunstancia. Y es importante tener en cuenta que nuestros estudiantes están en medio de eso. Estas emociones también son las suyas. Pero es importante tener en cuenta que las emociones son un fenómeno absolutamente espontáneo. Nadie elige la emoción con la que quiere estar. Las emociones nos suceden de una manera espontánea e involuntaria. Son respuestas involuntarias, naturales, a situaciones o a circunstancias determinadas. Eso hace que no exista ninguna emoción que sea mala o mejor que otra. Todas las emociones son absolutamente válidas. La cuestión no está en no sentir miedo, la cuestión está en qué hacemos con ese miedo. Porque cada emoción nos empuja a actuar de una cierta manera. Es por eso que, y esto está en el currículum, colegas, lo que los estudiantes tienen que aprender no es a reprimir sus emociones, sino a controlar sus impulsos. El miedo, la rabia, la tristeza, la soledad nos pueden empujar a actuar de una cierta manera. Pero sobre eso sí podemos tener un control racional. Si estamos tristes, es posible que la pena no nos la quite nadie, pero podemos evitar que la tristeza nos empuje a hacernos daño o a escondernos y a ocultarnos del mundo. Si estamos frustrados o con cólera, quizás no podamos desprendernos de esa emoción, pero lo que sí podemos hacer es evitar que esa emoción nos empuje a agredir a alguien, por ejemplo. Entonces, nuestros alumnos necesitan entender que sus emociones son naturales y son absolutamente legítimas, tanto las suyas como las de sus padres. No se trata de sentir lo que sentimos, se trata de entender por qué sentimos lo que sentimos y qué hacemos con el comportamiento que nos brota a partir de esa determinada emoción. La segunda idea, que de alguna manera la he insinuado, es que las emociones definitivamente afectan la conducta. Hay emociones que nos encierran dentro de nosotros mismos. El miedo, el aburrimiento, la ira, la tristeza,
nos meten dentro de nosotros, cortan nuestra comunicación con el mundo. Es por eso que se dice que en un salón de clases un alumno molesto, aburrido o triste se va a desconectar. Se va a desconectar de la clase, la comunicación con ese estudiante se va a hacer difícil porque va a estar muy interferida por esta emoción. Y en circunstancias como estas, es posible que no están en el salón de clases, pero están al otro lado de la señal y es posible que estas emociones también los estén afectando. Insisto, esto está en el currículum, en la competencia sobre construcción de la identidad en el área de desarrollo personal social. Ustedes van a encontrar una capacidad que tiene que ver con el control emocional. En realidad, en sentido estricto, más que controlar la emoción, se trata, como lo he dicho anteriormente, de controlar los comportamientos. Acá nuestros alumnos a toda edad, porque eso se puede trabajar incluso desde educación inicial, tienen que aprender a reconocer sus emociones, a hablar sobre ellas, a asociar su emoción con sus ganas de hacer algo. En la medida que estas emociones puedan ser reconocidas y puedan ser traducidas en palabras y podamos conversar sobre ellas, vamos a tener mayor control también sobre nuestro comportamiento. Entonces, insisto, en tiempos como estos, y esto vale también para nosotros los adultos, por cierto, en tiempos como estos donde es inevitable la incertidumbre, esta sensación entre el miedo y la desazón y la ansiedad o la angustia, es inevitable sentirlo, pero tenemos que gobernar nuestro comportamiento y no permitir que sean las emociones las que gobiernen nuestro comportamiento. La tercera cuestión que quería conversar con ustedes es sobre las competencias. Miren, tenemos nosotros en el Perú más de 25 años trabajando desde un currículum por competencias. Entonces, no voy a aprovechar estos minutos en explicarles qué es una competencia. Eso está en el currículum. Ya, digamos, más de 2 décadas trabajando con este enfoque, debería habernos permitido entender de qué se trata educar en función de competencias y no de información. Sin embargo, quiero recordar algunas ideas clave que son consustanciales al desarrollo de competencias, sin las cuales no es posible que ningún ser humano pueda formarse como una persona competente. En primer lugar, cuando hablamos de competencias se trata de pensar. Una persona es competente porque razona, porque usa su cabeza para entender el problema que tiene delante suyo y para poder analizar las posibles alternativas de solución. Cuando nosotros le decimos al estudiante, le proponemos un problema, pero al mismo tiempo se lo explicamos y le decimos ya cuál es la solución, no le estamos dando la posibilidad de pensar. Si nosotros le planteamos un problema es para que piense. Si lo retamos a buscar una solución, es para que él construya un camino de respuesta. Y eso significa darle la oportunidad de usar su cabeza. Hay un prejuicio muy instalado entre nosotros, entre los adultos en general, no voy a decir los maestros, porque en realidad esto atraviesa todas las profesiones, incluso en las familias, hay un prejuicio muy extendido contra la niñez y la adolescencia. Se piensa que como es una etapa, digamos, es la minoría de edad, que no los habilita, digamos, a pensar como piensa un adulto. Y estamos profundamente equivocados. A pensar se aprende, pero también se aprende a no pensar. Cuando nosotros obviamos esto, obviamos esta idea, este principio básico del desarrollo de las competencias, no les estamos enseñando a ser competentes, les estamos enseñando a obedecer. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de competencias. En segundo lugar, hablar de competencias es hablar de autonomía.
Los estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, necesitan tener la oportunidad de poner a prueba sus capacidades sin que el profesor le esté indicando cómo es que tiene que hacerlo. Yo he visto en muchos videos cuando el estudiante está presentando el producto de la actividad que nosotros le propusimos o que se le propuso desde Aprendo en Casa, y tiene al padre al costado diciéndole, corrigiéndolo constantemente. Y entonces el alumno está diciendo una cosa que el padre considera incorrecta e inmediatamente le dice, así no era. Y entonces el chico rectifica. Está muy metido en nosotros. Sentimos como adultos que cuando criamos nuestra función es corregir y cuando educamos que nuestra función es corregir. Pero eso no les deja libertad a los chicos para aprender a hacer las cosas por sí mismos. Si nosotros limitamos la autonomía de nuestros estudiantes, lo que estamos haciendo es crear personas dependientes. Y el día que tenga que valerse por sí mismo, no va a tener al costado a nadie que le diga qué es lo correcto. En tercer lugar, miren, desarrollar competencias también supone equivocarse. Lo que acabo de decir tiene un trasfondo y es nuestro pánico, el miedo que le tenemos al error. Creemos que se trata de evitar por todos los medios posibles que el alumno se equivoque. Y aprender se trata de equivocarse. La humanidad ha avanzado a lo largo de los siglos, equivocándose, sacando lecciones de sus errores, aprendiendo y volviéndolo a intentar. De esa manera también ha progresado la ciencia. No hubiéramos llegado a la Luna si es que varios cohetes espaciales no hubieran estallado en el aire a consecuencia de los errores. ¿Errores de quién? De los científicos más prestigiosos del mundo, agrupados en la NASA. Es decir, el error es una posibilidad que está al alcance de cualquier persona. No se trata de no equivocarse, se trata de pensar sobre nuestros errores, reflexionar sobre nuestros errores para poder aprender de ellos. La otra idea, importantísima, colegas, es cuál es el rol que nosotros necesitamos que cumplan los padres. Desarrollar competencias, como he dicho anteriormente, supone autonomía. Autonomía para actuar, autonomía para pensar, autonomía para decidir, aún a riesgo del error. Pero ¿qué es lo que pasa cuando confundimos el acompañamiento con la intervención? Yo he visto también en muchos videos que envían los padres de familia cómo la actividad que hace el chico está absolutamente guiada por el padre. Haz esto, ahora haz aquello, ahora los demás allá. Las familias tienen que ser sobre todo soporte emocional, no tienen que ser maestros sustitutos. Si no le permiten a sus hijos enfrentar retos por sí mismos, entonces los chicos no van a desarrollar competencias. Si el padre de familia le impide pensar y le impide equivocarse, no hay posibilidad alguna que sus hijos puedan formarse como personas competentes. Por eso es que lo que importa es qué indicaciones les damos a los padres. Yo sé que esto no lo podemos controlar. Cuando una madre de familia quiere llevar de la mano a su hijo en el desarrollo de una tarea, evitando que se equivoque para que quede bien con el profesor, ¿no? Y no lo vayan a reprobar, a poner una mala nota o, o a cuestionar, no lo está en realidad ayudando. Y nosotros tenemos, aunque no podemos controlar eso, pero tenemos que tratar de hablar claro con los padres y decirle qué es lo que esperamos que hagan y qué es lo que esperamos que no hagan. ¿Sí? Ok. Otra idea importante relacionada con las competencias. Interesa sobre todo cuál es el camino que han recorrido los estudiantes para llegar a un determinado resultado. Cuando yo les planteo un problema
y les pido que indaguen y elaboren una solución, y los alumnos me presentan una solución, así sea imperfecta o equívoca, lo que más me interesa es saber cómo llegó hasta ahí. En el camino, en el proceso de llegar a ese resultado, ¿qué fue lo que hizo? Eh, ¿Qué dudas se le presentaron en el camino? ¿Qué dilemas? ¿Qué opción tomó? ¿Qué opciones descartó? ¿Por qué razón? Eh, ¿Qué fue, cuál fue el procedimiento que eligió? Si siente que en algún momento se estaba equivocando y por qué. Eh, Necesitamos que los estudiantes tengan la oportunidad de reconstruir el proceso que los llevó a un determinado resultado. Miren, colegas, nosotros no estamos viendo ahora al alumno elaborando el producto. El alumno está fuera del alcance de nuestros ojos. No sabemos si el producto se lo han hecho alguien de su familia. Pero lo importante no es que el chico diga, mire, hice la tarea, profesor, acá está lista. Lo importante es que el alumno diga cómo fue que la hizo, que explique el proceso que siguió para llegar a un resultado como ese. Yo sé que no es fácil, hemos hablado de la comunicación interferida, la educación a distancia no nos da las facilidades necesarias para hacer esto, pero es fundamental que los profesores no renunciemos a la necesidad de recuperar información sobre el proceso que han seguido nuestros alumnos para realizar la actividad encomendada. Nos interesa saber si aprendieron, no si cumplieron. La otra cuestión que ya depende de nosotros directamente tiene que ver con los retos. Una competencia no se hace posible cuando alguien le presenta, cuando nos presentan una situación fácil de realizar. El reto es fundamental. Tenemos que proponerles a los chicos actividades que los reten a pensar, que hagan que se exijan a sí mismos, a poner alma, mente y corazón para poder realizar la actividad. Si ponemos tareas simples que suponen, por ejemplo, que te puedo decir, cuál es el valor nutricional de los alimentos, si decimos que investiguen sobre eso, ¿de qué investigación estamos hablando? El chico va a ir a buscar la información en el libro porque esa información está en los libros y la va a copiar y la va a poner en su cuaderno y nos la va a enseñar. Eso no es un reto, es una tarea memorística. Dependiendo de la edad de nuestros alumnos, nosotros necesitamos aprender a plantear situaciones realmente desafiantes. Los investigadores le llaman a esto tareas de alta demanda cognitiva, es decir, tareas que exijan pensar mucho al estudiante, versus tareas de baja demanda cognitiva, donde las cosas se pueden hacer en automático sin necesidad de pensar. Si yo pregunto cuál es la correcta manera de lavarse los dientes y creo que esa es una situación significativa, no los estoy retando. Esa información la puede encontrar en cualquier parte. Y aun cuando no crea en la información que ha recogido, es la que pondré en el cuaderno porque es la pregunta que le hemos hecho. Ok. Para ir terminando, algunas palabras sobre la retroalimentación. Miren, en el contexto de una evaluación formativa, una de las cosas más importantes de la evaluación formativa es la posibilidad que el profesor le devuelva a los alumnos la posibilidad de mirar su desempeño. Es como un efecto espejo. El profesor le pone un espejo al estudiante para que él se mire y pueda descubrir por sí mismo sus aciertos y sus errores y los pueda explicar. Hay mucha investigación que ha concluido que uno de los factores más poderosos para generar aprendizajes es la retroalimentación. Pero miren, colegas, retroalimentar puede facilitarse por medios virtuales. Se hace más difícil si el chico no tiene conexión y en realidad solo dispone de la radio o la televisión. Pero hay muchos casos de profesores que se las ingenian para llevar tareas, recoger tareas de los alumnos
caminando respetables distancias hasta llegar a la comunidad en la que viven. Cuando yo veo eso a través de los videos que se cuelgan en redes, yo digo, tan importante es recoger una tarea como regresar para entregar una carta que le diga a los estudiantes qué es lo que su profesor piensa del trabajo que han hecho. Y miren, si nosotros ponemos entre paréntesis este factor, eh, las posibilidades de aprender de los chicos van a estar muy disminuidas. Eh, Mi primera idea es esta. No perdamos de vista la enorme importancia que tiene la retroalimentación. Si nosotros decimos, no, pero ahora es muy difícil, entonces eso será para cuando regresen a las clases presenciales. Estamos dejando coja la posibilidad de aprender de nuestros alumnos. La siguiente idea es que la retroalimentación tiene que estar dirigida a la cabeza y al corazón de los estudiantes. En tiempos normales y en tiempos anormales como los que estamos viviendo, la cabeza y el corazón trabajan juntos. Los chicos necesitan razonar lo que están haciendo, pero necesitan también motivación, necesitan sentir que pueden, sentir que tienen las capacidades necesarias para hacer la tarea o resolver el reto que el maestro les ha puesto. Y necesitan saber que el profesor confía en ellos. Por eso es que la retroalimentación tiene que ser cognitiva y tiene que ser también motivacional. No perdamos de vista esto. No hay desarrollo de competencias posibles si las personas no se sienten seguras de sí mismas. Una tercera idea en relación con la retroalimentación tiene que ver con la posibilidad de ayudar a nuestros alumnos a descubrir lo que no saben sobre sí mismos. Hay dos psicólogos sociales norteamericanos que crearon un pequeño instrumento muy interesante que le llamaron la ventana de Johari, donde en pocas palabras lo que quieren decir es que todas las personas tenemos dentro de nosotros una zona iluminada donde están las capacidades que otros nos reconocen y las capacidades que nosotros reconocemos tener. Pero hay una zona oscura donde hay habilidades nuestras que nosotros no hemos descubierto y que los demás ven. Es decir, hay personas que nos reconocen capacidades de las que nosotros no hemos sido conscientes. Y hay zonas más oscuras todavía, donde hay habilidades y capacidades nuestras que nosotros no hemos descubierto y los demás tampoco, porque no ha habido la oportunidad para que esas capacidades afloren. La retroalimentación consiste justamente en ayudar a los alumnos a explorar dentro de sí mismos todas sus posibilidades. Esto tiene mucho que ver con la famosa mayéutica socrática. Sócrates lo que hacía cuando los jóvenes venían a consultarle, a hacerle preguntas, a plantearle dudas, Sócrates le devolvía las preguntas para obligarlos a pensar, a buscar dentro de sí mismos sus propias respuestas y por supuesto a discutirlas. Pero la retroalimentación consiste en eso. Esto es fortalecer a la persona. No es una retroalimentación cuando yo voy y corrijo. No es una retroalimentación cuando yo voy y le digo al chico, mira, aquí te equivocaste, lo que tienes que hacer no es eso, sino esto de acá. Eso no lo ayuda. Ese tipo de retroalimentación en realidad lo está frustrando en su posibilidad de pensar y de aprender. Idea en relación con retroalimentación muy importante también, colegas, es, y tomen esto con calma porque no se mareen, en realidad el tema de la retroalimentación ha sido muy investigado. Y se ha encontrado, por ejemplo, que hay hasta 6 formas de ofrecer retroalimentación. La llamada retroalimentación prescriptiva es la que yo acabo de ejemplificar, por ejemplo, ¿no? Va el profesor y le dice al chico, mira, eso no se hace así, se hace así, ¿no? Entonces el chico ya no tiene que pensar, simplemente tiene que obedecer al profesor. La otra retroalimentación es la informativa, donde yo le digo, mira, tú has hecho esto, pero yo te he pedido que hagas esto de acá. Bueno, no es mal, ¿no? Recordarle, digamos, si se ha desviado del camino, qué
que era exactamente lo que se esperaba que hiciera. Pero es insuficiente. Es insuficiente porque no lo estamos ayudando a encontrar las razones por las cuales se salió del camino. La tercera forma de retroalimentación es la confrontativa, ¿no? Es decir, yo pongo a mi alumno contra la pared, ¿no? Eh, entonces, lo cuestiono. Esto en realidad es bien peligroso, ¿no? Un alumno que tiene un temperamento fuerte, afectado. Pero esto no es en todos los casos. Hay personas que pueden, hay estudiantes que pueden sentirse profundamente afectados por este tipo de retroalimentación, que en realidad es bastante desaconsejada. Hay una cuarta forma de ofrecer retroalimentación que se llama catártica. ¿Qué cosa es la retroalimentación catártica? Cuando yo le permito a mi alumno que haga catarsis, ¿no? Es decir, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Cómo te has sentido haciendo la tarea? Y el alumno le dice, bueno, pero ¿sabe qué, profesor? Me he sentido mal porque la verdad es que no he podido hacerlo, he tenido muchos problemas. Le dan la posibilidad de desahogarse. Y eso es una liberación que luego va a facilitar el diálogo y el entendimiento mutuo. Hay una quinta forma de ofrecer retroalimentación que los investigadores llaman catalítica, que más allá del nombre raro, en realidad es una retroalimentación, es la más recomendable, es la retroalimentación que le permite al alumno descubrirse a sí mismo, descubrir sus posibilidades, sus fortalezas y sus debilidades. Eh, ¿Cómo se hace eso? A través de preguntas, preguntas que le permiten examinar su propio camino, sus propias decisiones, sus aciertos, sus errores. Y la última forma de retroalimentación, que es se le llama la de apoyo, es la retroalimentación que se dirige a identificar los méritos del alumno. Y ojo, esto no quiere decir, ay, qué bonito trabajo has hecho, o qué inteligente eres. Eh, no se trata de eso. Si algo hizo bien, hay que explicarle por qué lo hizo bien y cuál es la cualidad que ha puesto de manifiesto al hacer lo que hizo. Entonces, eso sí lo ayuda. No basta que me digan qué bonito, sino que me expliquen por qué creen que es bonito lo que yo he hecho y qué cualidad he puesto de manifiesto para que me salga bonito. Eso sí me ayuda. Esa es la retroalimentación de apoyo. Y por último, hay quienes clasifican la retroalimentación también según a dónde se dirija. Si yo pongo los reflectores en la tarea, esta retroalimentación es sobre la tarea. Entonces, a ver, enséñame tu trabajo y yo corrijo el trabajo, ¿no es cierto? Y puedo, digamos, darle una retroalimentación a partir de lo que estoy mirando y decirle, mira, ¿tú crees que esto está bien? ¿Tú crees que esto está mal? Tú explícame por qué crees que esta pregunta se responde de esta manera. Entonces, yo estoy haciendo preguntas que están induciendo al chico a pensar sobre lo que han hecho, pero sobre su resultado. Pues yo me estoy enfocando en la tarea. Sobre el proceso, que es la que yo mencioné hace un momento, donde yo pongo mis reflectores más bien en el modo como hizo el trabajo. De esto ya he hablado bastante y es una de las retroalimentaciones más productivas, más fructíferas, más recomendables. La tercera retroalimentación es la que se dirige sobre sus capacidades de autorregulación. Puede ser que el chico no haya hecho lo que se esperaba porque tuvo muchas interrupciones, interferencias ajenas a su voluntad, pero puede haber también un problema de autodisciplina. Entonces, se aburrió, se cansó, se distrajo, y entonces yo quiero que me diga, digamos, por qué las cosas las hizo, por ejemplo, a medias y no las hizo completas, si tuvo que ver con él o tuvo que ver con algún factor externo, pero y ahí yo estoy hablando más bien de las habilidades que él está poniendo de manifiesto para hacer las cosas de la manera esperada. Y la cuarta, que es sobre la persona, ¿no es cierto? Que es la menos recomendable de todas las retroalimentaciones. Cuando yo ofrezco retroalimentación sobre
digamos, las características, ¿no? del muchacho, ¿no? Del niño o del joven. Y entonces le digo, mira, eres muy negligente, ¿cómo es posible que hayas podido hacer esto? ¿Es que acaso no has entendido todo lo que se te ha explicado? ¿O tú no sabes leer? Entonces, yo no estoy hablando de lo que ha hecho, estoy hablando de él. Y al hablar de él, yo puedo estar ofendiéndolo y puedo estar bajándole las llantas. Esta es la menos recomendable de las retroalimentaciones. Les comparto todo esto, colegas, para cerrar esta exposición, porque no tenemos nosotros tradición en ofrecer retroalimentaciones a nuestros estudiantes. La evaluación formativa, en realidad, no es ninguna novedad. Cuando yo he estudiado la carrera de educación en los años 70 del siglo XX, ya se hablaba de evaluación sumativa, evaluación formativa. No es algo que, no es una novedad en pedagogía. El problema está en que no tenemos nosotros costumbre de evaluar de manera formativa. Nosotros confundimos la evaluación con la calificación y pensamos que evaluar es para la nota, para la libreta, para el acta, pero no es para usar la información en beneficio de nuestros estudiantes o para autocorregirnos como maestros. Entonces, yo quería compartir estas ideas con ustedes en este breve tiempo disponible. Eh, Hay más información en la presentación que se les va a alcanzar en formato PDF, donde ustedes van a poder revisar la ampliación de varias de las ideas que he expuesto de una manera sucinta ahora. Pero espero que estas ideas compartidas en esta oportunidad puedan serles de utilidad en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir como maestros. Bueno, muchas gracias por su atención.